Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo Padre de la gloria, Padre eterno, estamos delante de ti, de un Dios santo y soberano, también misericordioso, que nos permite escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que trae edificación, nos enseña, nos exhorta. Permítenos, Señor, que sean renovadas nuestras fuerzas para hacer los cambios, para meditar en ella, para corregir lo que haya que corregir. Señor, que sea tu palabra hablándonos, trayendo beneficio y bendición a nuestras vidas. Rogamos, Señor, por cada uno de los que escuchan tu palabra. Y también, Señor, permíteme compartirla en temor y reverencia, y que todo eso sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de esta preciosa carta. Recordemos que hace 8 días hacíamos una introducción para ubicarnos, para tener claridad qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora vamos a desarrollar estos 4 versículos. Y le he colocado el siguiente título a estos versículos, a manera de pregunta: ¿dónde está la fuente del verdadero gozo? ¿Dónde está la fuente del verdadero gozo? Miremos lo siguiente: en busca de la felicidad. Ese es un título de una película. También varios libros se han escrito con ese título, en busca de la felicidad o algo parecido. Y es que buscar la felicidad hace parte del ser humano, es algo innato. Y si hiciéramos la pregunta, ¿quién quiere tener felicidad? ¿Quién quiere tener gozo? Bueno, la respuesta posiblemente sería contundente, un sí a la felicidad. El problema es que el hombre caído busca el gozo o esa felicidad donde realmente no lo puede encontrar. Por ejemplo, considera que el dinero puede llenar sus vacíos y ser feliz. Cuando nosotros podemos leer las biografías de algunos millonarios, nos vamos a dar cuenta que muchas veces vivían amargados y también aislados. Otros consideran que su felicidad está en los títulos que obtienen o en su posición social. Sin embargo, muchas veces esas personas no observan que todo eso es pasajero, y cuando cumplen alguna de esas metas, quieren más y nunca están satisfechos con nada. Otros observan la felicidad solo en momentos especiales, como una celebración o algo por el estilo. Sin embargo, ese tipo de actividades pasan tan rápidamente y nuevamente se vuelve la rutina. Y entonces esos momentos de felicidad se apagan también rápidamente. Entonces surge la pregunta:
que hace parte del título de esta enseñanza, ¿no? ¿Dónde está la verdadera fuente de gozo? Este texto que vamos a escudriñar, vamos a estudiar, nos desafía a examinar si realmente estamos en la fuente verdadera de gozo, si estamos experimentando ese gozo. ¿Qué debemos corregir o qué debemos hacer? Estos versículos, para su audiencia original, marcaban también un gran reto, ya que los gnósticos presentaban de una manera diferente a Jesús. Y ellos, entonces, al presentarlo de una manera diferente, necesitaban del esfuerzo humano para buscar gozo, para buscar paz espiritual. Es decir, eso no era suficiente. Ellos dependían de su propio esfuerzo para buscar ese gozo. Así que eso pasa hoy en día, pasa lo mismo. Personas que buscan el gozo donde realmente no se encuentra. Personas que en medio de aflicciones y pruebas no descansan en Cristo, y el pecado hace de las suyas, haciendo que el gozo quede relegado. Iniciemos mirando la primera parte del versículo 1. La primera parte es lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. Es muy interesante cómo comienza esta carta, ¿no? Haciendo referencia a que en su contexto Cristo siempre ha existido y que antes del Cristo histórico, es decir, su encarnación, Él siempre ha estado en comunión con el Padre. Observamos entonces ese atributo de la inmutabilidad, aquí se hace presente. La frase inmediatamente lo que era desde el principio nos debe recordar también Juan 1:1, ¿cierto? Porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate que encontramos allí una conexión en el Evangelio de Juan, en su primer versículo, con esta carta, haciendo referencia a Juan 1:1, a que Cristo es Dios y que siempre ha estado. Pero también esa palabra del principio nos debe remontar al inicio de las Escrituras, es decir, a Génesis 1:1. También nos va a remontar, donde dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, ¿por qué hacemos estas conexiones? Porque quiero compartirles que todo esto nos está hablando del plan perfecto de Dios. Ese plan perfecto de Dios es el plan de redención, el plan de salvación. Ese plan se da antes de la fundación del mundo. Ese plan tiene un protagonista, es el Dios Trino, y por supuesto está allí, dentro del Dios Trino, Cristo. Así que, ya mirando todo el versículo, vamos a extraer más cosas. Miremoslo una vez más, ahora sí completo el versículo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ahora, si tú analizas este versículo, vas a encontrar algo que sin duda vale la pena resaltar. Se está hablando de que Cristo estaba desde el principio, pero después se está resaltando al Cristo encarnado, al Cristo histórico, como lo mencionan los teólogos. ¿Por qué? Porque después que dice lo que era desde el principio, ahora el autor de la carta, Juan, dice
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea que no es un Cristo fantasma, sino que ellos pudieron sentirlo, ellos pudieron tocarlo, observarlo, verlo, ellos pudieron hacerlo. Así que vamos a encontrar en este primer versículo que en Cristo hay plenitud de gozo. En Cristo hay plenitud de gozo, ya que este versículo nos muestra tanto la divinidad de Cristo como el Cristo histórico. Y estas verdades están unidas, se nos presentan unidas en las Escrituras, para, por supuesto, entender las verdades y así atacar las herejías que se presentaban durante ese tiempo. Pero para nosotros que estamos viendo este tema, en esas dos verdades podemos también observar que en Cristo hay plenitud de gozo. Cuando nosotros observamos su divinidad, la divinidad de Cristo, también debemos analizar que Cristo se encarnó, Él vino a este mundo y en medio de todo eso Él vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. Recordemos algunas cosas que nos dicen las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 1:14 se nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las declaraciones del apóstol Juan son contundentes. Es algo que no es fácil para nuestro pensamiento, es poder aterrizar. Cristo es Dios, pero Cristo es hombre. No es fácil para nuestro pensamiento, pero que la Escritura nos ayuda a aterrizar esas verdades. Por ejemplo, cuando vamos a Juan 10:30, dice ese versículo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, aquí tenemos que Cristo vino a este mundo viviendo en una región específica, desarrollando una vida como la de cualquiera, pero perfecta. También, cuando nosotros vemos el contexto de los evangelios, Cristo es llevado a la cruz, Cristo muere, pero Él resucita al tercer día. Ahora, lo que está haciendo Juan ahí es diciendo: ¿saben qué? Ese Cristo al cual nosotros anunciamos y tenemos comunión, ese Cristo lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y también lo palparon nuestras manos. 4 cosas que miremos rápidamente. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos. Así que Juan había oído hablar al Señor. ¿Y cómo lo hizo? Los 4 evangelios nos lo muestran. Juan lo oyó compartiendo las parábolas. Juan lo oyó compartiendo sus sermones. Pero también Juan lo oyó con palabras confidenciales para su grupo de instrucción y consejo. Juan simplemente no lo oyó una sola vez. Fueron muchas veces que tuvo esa oportunidad de estar presente a lo largo del ministerio terrenal de Cristo. También se nos dice allí que Juan no solo había oído al Señor, también lo había visto. El verbo traducido, hemos visto, está en tiempo perfecto. Y esto sugiere una acción pasada y terminada con una influencia actual y continua. El apóstol entonces añade que con nuestros ojos, para clarificar que era una experiencia física
que no se estaba refiriendo a una simple visión espiritual que hubiese pasado por su mente. No, él estaba hablando de una experiencia física, ¿sí? Así que no era un fantasma, no era algo místico, nada de eso, sino que él estaba afirmando que Cristo era un hombre real, ¿sí? Que estuvo durante 3 años compartiendo ese ministerio. Bueno, también se nos dice que lo habían contemplado. ¿A qué referencia hace eso? Pues que habían contemplado directamente al Mesías, al enviado, al Salvador. Ese que sacaba demonios, que sanaba a los enfermos, que tenía dominio sobre la naturaleza y la muerte, que tenía autoridad para perdonar pecados y otorgar vida eterna. Y por último, también se expresa en ese versículo que sus manos palparon al verbo de vida. Y esto nos debe recordar una pequeña situación que se presenta también en el Evangelio de Juan, donde el protagonista allí es Tomás, ¿no? Miremos un momento Juan 20:27 para recordar esta historia, donde se nos dice: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Aquí estamos viendo en estos 4 elementos que hemos reseñado que no debía quedar duda de la naturaleza humana de Cristo para los receptores de la carta. Pero, como tú lo ves en su contexto, no solamente se está hablando de esa parte humana, sino también de la parte divina. Ahora, cuando nosotros hablamos de que en Cristo hay plenitud de gozo, porque estamos viendo a Cristo divino, Cristo humano, en Cristo hay plenitud de gozo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo ponemos en acción? ¿Cómo se vuelve práctico ese gozo? ¿Cómo tener esas herramientas? Porque recuerda que dentro de la introducción que hicimos hace 8 días, veíamos que la carta se convertía en unos elementos que nos permitían a nosotros identificar en qué estábamos, si realmente le pertenecemos a Cristo o no. Y fíjate que los versículos que vienen nos dan una buena luz para saber si ese gozo está puesto en acción, porque no es solamente decir, tú estás en Cristo, sí, ¿tienes el gozo de Cristo? Sí. ¿Caminas bajo el gozo de Cristo? Por supuesto que sí. Si tú observas el texto, vas a poder meditar que eso se convierte en acción, en hechos. ¿Sí? Bueno. Así que digamos lo siguiente antes de pasar al segundo versículo. Y es, ¿cómo ponemos en acción ese gozo antes de pasar al siguiente versículo? Analicemos lo siguiente. Una persona, cuando es expuesta al Evangelio, una persona, cuando es iluminada por el Espíritu Santo, tiene las siguientes convicciones. 1, observa la grandeza de Dios. 2, observa las consecuencias de su vida de pecado. 3, observa la obra de Cristo. Tiene convicciones de ello al ver esa grandeza de Dios. Pero también, cuando observa esa grandeza, por supuesto que medita en la santidad de Dios, que Dios es santo, y él ve su pecado y las consecuencias de su pecado. Por eso también observa la obra de Cristo. Entonces, esa persona
es llevada por Dios, porque la salvación es de Dios, a experimentar ese deseo de salvación y vivir en esa salvación por toda la eternidad. Cuando tiene esas convicciones, Dios le lleva a experimentar ese deseo de salvación y vivir en esa salvación por toda la eternidad. No es un momento como tal, estamos hablando de toda la eternidad, viviendo bajo esa salvación. Entonces, esa buena noticia que es el Evangelio, que solamente en Cristo tenemos perdón de pecados, ¿cierto? Esa buena noticia se convierte en un gozo constante a pesar de las adversidades, situaciones difíciles como enfermedades, pruebas, persecuciones, a pesar de estar en un mundo caído como estamos todos. Estamos en un mundo caído, pero a pesar de todo eso y de las circunstancias que nos rodean, que nos llegan, esa buena noticia del Evangelio es tan impactante que se convierte en un gozo constante a pesar de las situaciones. Esa persona reconoce que su problema fundamental está resuelto en Cristo. Ya no estará condenado, sino que permanecerá en Cristo. Y eso lo hace caminar en gozo, y podemos mirar ese gozo en la acción bajo las siguientes características que vamos a mirar en los versículos. Ese gozo activo, no un gozo solamente de palabras, sino activo según lo que nos dicen allí los versículos. Entonces, vamos a mirar el versículo 2 y vamos a encontrar el siguiente enunciado, que le he puesto ese enunciado. El gozo de anunciar a Cristo. El gozo de anunciar a Cristo. Leamos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que Juan allí nos está narrando ese privilegio que tenemos los hijos de Dios. Ahora, ese privilegio se convierte en un mandato, pero eso es motivo de gozo, porque los mandatos de Dios debemos experimentarlos bajo el gozo, ¿cierto? Tenemos un privilegio los hijos de Dios. ¿Cuál es? Anunciar la palabra. Pero eso también es un mandato, nos dice las Escrituras. Pero esos mandatos ya no son cargas pesadas, por el contrario, son motivo de gozo, de regocijo, ya que es anunciar a otros la salvación. Anunciar a otros la salvación. Entonces, una persona que es salva, ahora ya no piensa en ella misma. Dice, yo ya solucioné mi problema, yo ya estoy con Cristo. No, esa persona ahora está motivada por el amor, por el gozo que hay dentro de ella, a compartir eso también a los perdidos, anunciando el Evangelio. Es que anunciar el Evangelio es motivo de gozo para el cristiano. Un hijo de Dios testifica de Cristo, ese regalo tan especial, tan maravilloso como es la salvación. No lo deja para él mismo, él se guarda esa noticia que recibió y dice, no, solamente es para mí, nadie más. No, como lo estamos viendo allí en el texto, él ahora, ese hijo de Dios, quiere comunicar, quiere hablar, quiere expresarse de lo que ha recibido, de lo que comprendió. Sus ojos fueron abiertos. Cristo salva y eso se debe comunicar. Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo estamos comunicando? ¿Porque nos toca? ¿Porque lo sentimos como una obligación?
¿O comunicamos a Cristo de vez en cuando? ¿O realmente no hablamos de Cristo a la gente? Por eso decía que este texto nos ayuda a entender el gozo, pero un gozo en acción. No un gozo solamente de unas palabras que se quedaron quietas y no más, sino un gozo en acción, un gozo genuino, verdadero. Porque un salvo tiene ese deseo de poder expresarles a otros que solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Sin duda, ahí también cabe otra pregunta. ¿Realmente estás viviendo en el gozo del Señor? Miremos lo que nos sigue diciendo el versículo 3. Pasemos allí a otra referencia de ese gozo en acción. Gozo en acción. Dice el pasaje: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, si tú te das cuenta, ese versículo 3 tiene también una relación con el versículo 1, pero también todo va unido, haciendo una referencia con el versículo 2. Pareciera que repitiera mucho allí Juan, pero también de lo que hemos venido explicando, allí aparecen otras palabras que no están en los dos versículos anteriores, y que además en ese versículo 3, por ejemplo, se repiten 2 veces, y es la palabra comunión. Comunión. Qué interesante es poder recibir evidencias escriturales del verdadero gozo, no presuposiciones de mi mente, de mi corazón engañoso, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado un primer elemento de ese gozo en acción, que es anunciar el Evangelio. Eso produce gozo, anunciar las buenas noticias. Y ahora vamos a ver que la comunión también produce gozo, la comunión entre hermanos. Así que no solamente anunciamos a Cristo, sino que el gozo de Cristo también lo tenemos al vivir en comunión con los hermanos. Vivir en comunión con los hermanos. Así que, miremos lo siguiente. Si tú no hablas de Cristo, pues difícilmente vas a tener comunión con hermanos, bajo la siguiente idea. Mira la siguiente idea. Si yo no le hablo de Cristo a X persona, pues no voy a tener comunión con él, porque pues no le hablo. Pero fíjate que si le hablo y si el Señor lo convierte, voy a tener comunión con él. Voy a tener esa comunión. Si yo le hablo, el Señor obra, voy a compartir con él y vamos a estar ahora juntos. Vamos a tener ahora la misma identidad, porque vamos a estar unidos a Cristo. Al anunciar el Evangelio, estoy unido a Cristo. Cristo abre el entendimiento de esa persona queda unida a Cristo y ahora tenemos la misma identidad, estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de esa palabra comunión, koinonía, eso significa una participación mutua en una causa común o vida conjunta. Pero eso va mucho más allá, esa koinonía. Se trata de una vida y un amor mutuo bajo la unión con Cristo. Bajo la unión con Cristo. Si te das cuenta, ese pequeño ejemplo, si yo no hablo de Cristo, si yo no testifico de Cristo, pues lógicamente mi comunión es bastante restringida, nula, poca o nada. Pero si yo hablo, claro, con esa persona que le compartí estando cercana, pues ahora voy a empezar a compartir con ella, comparto con ella. Pero el ejemplo que pongo no es que habláramos a una sola persona en nuestra vida y no más, ¿no? No.
Es un ejemplo donde realmente nosotros tenemos gozo al hablar de Cristo a los demás. Y vamos compartiendo con muchos hermanos, ¿sí? Quienes creen en Jesús para salvación, pues entran en esa unión. Y es una unión genuina de comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero eso se vuelve acción con los hermanos. Primera los Corintios 1:9 nos dice lo siguiente. Primera los Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa koinonía, de esa palabra, comunión, también debemos entender lo siguiente: nuestra comunión no se hace con base a una obligación. Es como si te dijéramos, es que tú tienes que compartir con X, tú tienes que compartir con el hermanito, como si fuera una obligación, sino que eso es algo natural, porque tú has sido rescatado, ahora tienes luz. Antes estabas en tinieblas, ahora tienes luz, es algo natural. Y esto lo que hace solamente recordar, avivar que te estás perdiendo de eso, de ese gozo, de la comunión. ¿Sí? ¿Entiendes realmente? ¿Por qué? Porque si tú lo haces por obligación, por carga, pues fácilmente te vas a desesperar, te vas a cansar y viene el descontento y viene la murmuración. Pero lo que hace la palabra es eso, recordarnos, sí, gloria a Dios. Oh, la palabra me recarga. La comunión entre hermanos, anunciar el evangelio, testificar de Cristo. Bueno, ahora que hemos visto testificar, anunciar y la comunión, también bien podemos plantearnos la pregunta: si tienes comunión con los hermanos, recuerda que esa es una prueba de gozo, pero también una prueba de tu salvación. Y recuerda, no estamos hablando de esa amistad o esa comunión aparente que nos presenta el mundo, no, porque tú sabes que esa amistad del mundo es una amistad por conveniencia. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando es que gracias a Cristo ahora le pertenecemos, estamos unidos a Cristo y por eso ese compartir se hace en amor y produce dentro de nosotros gozo, el gozo de compartir con los hermanos. Ahora tenemos como el punto de efervescencia en el último versículo, en el versículo 4. ¿Por qué? Porque en Cristo nuestro gozo es cumplido. En Cristo nuestro gozo es cumplido. Miremos el versículo 4. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué es cumplido? Bueno, porque una persona cuando entiende el plan de salvación va a comprender que nunca se perderá. No se va a perder. Y eso produce gozo, eso produce descanso, produce una paz interior. La enemistad que había con Dios ha cesado, ha culminado gracias a Cristo. No que tú hayas hecho algo, sino es gracias a Cristo. Esa enemistad ha cesado. Así que eso produce descanso, produce gozo. Pablo nos recuerda en Filipenses 1:6 lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que
vamos nosotros organizando todo esto y vamos entendiendo que el gozo se centra en Cristo. Cristo es nuestro gozo, en Cristo hay plenitud de gozo. En Cristo nuestro gozo es cumplido. Y mira que Martin Lloyd-Jones dice algo muy interesante que nos ayuda aún a tener una ampliación sobre el gozo. Dice lo siguiente: el gozo es algo profundo y significativo, algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto: solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es contemplar al Señor Jesucristo. Dice Martin Lloyd-Jones: Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él estoy completo. ¿Sí? Es interesante lo que él menciona. Lo que él está diciendo básicamente es que en Cristo, el Hijo de Dios, nosotros los creyentes, estamos completos. Y podemos experimentar y vivir ese gozo. Pero claro, siempre surgirá algo en lo cual no nos deja como estar tranquilos, ¿no? Y es ese pecado remanente, que entonces lo trasladamos a la vida diaria y empieza uno pues realmente, ¿cuáles son tus prioridades en tu día, en la semana, en el mes? Y entonces esas prioridades por el mundo, por los afanes, cambian y ya no es testificar de Cristo, ¿ves? Ya. Pero también esas prioridades cambian porque ya no es la comunión con los hermanos, cambia. El pecado estorba. Pero estas verdades lo que hacen en cada uno de los creyentes es una vez más avivar ese deseo de ¿qué? De hablar de Cristo, experimentar ese gozo, tener comunión, caminar bajo ese gozo. Ahora, antes de analizar los desafíos que nos trae este texto, vale la pena señalar lo siguiente con respecto al gozo. Y es que la falta de gozo dentro del creyente puede llevarlo a una decadencia espiritual. La falta de gozo dentro del creyente puede llevarlo a una decadencia espiritual. Porque la falta de gozo es el camino más corto para el pecado. Porque entramos también a un terreno tan peligroso y es buscar la felicidad temporal que ofrece el mundo. Esto es realmente delicado para nosotros los creyentes, no tomar atención. ¿Por qué? Una vez más, porque esa falta de gozo es el camino más corto para el pecado, pero además entramos en esos terrenos que son tan movedizos de buscar la felicidad temporal en lo que nos ofrece el mundo. Y esto no lo recuerda Hebreos 11:25. Hebreos 11:25, donde se nos dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, y ahí viene la parte, que gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, vemos aquí la alerta, porque ¿qué hace el pecado? El pecado, con el corazón allí engañoso, lo que está haciendo es seducir, encontrar un camino más rápido de gozo, pero eso es apenas momentáneo, mundano y que trae consecuencias. Es decir, esa persona, por su entorno, por lo que le está pasando, no está satisfecha con nada, por supuesto. Su descanso es Cristo, pero realmente no está
satisfecha en Cristo. Y entonces estará buscando salidas peligrosas que tienen que ver con actuaciones de la carne. Por eso advertimos que es de gran peligro un cristiano que no esté experimentando gozo, que no esté experimentando ese deleite de vivir para Cristo. Así que una alerta muy grande es la monotonía y la falta de deleite en el Señor. ¿Eso qué hace? Es la puerta que está allí del pecado. Y para nada eso glorifica a Dios, para nada. Por eso no podemos tomar este tema como algo ligero. Cuando colocaba el título, yo pensaba, claro, los hermanos tienen la respuesta. ¿Dónde está la fuente del verdadero gozo? Ya, Cristo, y se acabó. Listo, ya, no hay problema. Espera, no podemos ser tan ligeros. Date cuenta que estamos viendo que el gozo ese produce una acción. Y si tú estás en Cristo, actúas. Porque Cristo te salvó, Cristo te iluminó, el Espíritu Santo llegó a tu vida. Y ahora compartes, anuncias y convives. Por eso no podemos tomar este tema del gozo como algo ligero. ¿Qué ocurre con esa persona que sigue y sigue en esa falta de gozo? Bueno, pues fácilmente llegará la murmuración, las quejas frecuentes y la falta de contentamiento. Esos son evidencias de falta de gozo cristiano. ¿Sí? Murmuración, quejas frecuentes, falta de contentamiento son indicadores, evidencias de falta de gozo cristiano. Ahora entremos ya en la recta final. Miremos entonces los desafíos que nos trae este texto. Lo primero es que una persona sin Cristo no puede experimentar el verdadero gozo. Una persona sin Cristo no puede experimentar el verdadero gozo. ¿Y esa persona en qué se va a concentrar? Pues en los deseos temporales del mundo. Se va a concentrar en los deseos temporales del mundo. Va a buscar lo que decíamos en la introducción. ¿Dónde está la felicidad? Ese que busca en un lado, que busca en otro lado y que busca en otro lado, y seguirá su vida buscando y buscando y nunca encontrará, porque todo eso es temporal. Todo eso es temporal. No va a encontrar realmente gozo, no va a encontrar felicidad. Siempre, aunque tenga, aunque coseche, estará insatisfecho, seguirá con su queja, con sus murmuraciones, porque está buscando la felicidad o el gozo en sus propias fuerzas. Siempre. Así que, dentro de esos desafíos, esto es una reflexión profunda y es entender que solamente en Cristo hay plenitud de gozo. Es comprender que no debes buscar en otro lado más. Es comprender que esto no se trata de religiosidad y se trata de conocimiento intelectual. No, esto se trata de Cristo. De un Cristo que no es un cuento de hadas. ¿Sabes? A través de la historia, muchos son expertos en generar herejías. Y por ejemplo, cuando hablan de Cristo, el decir que Él era espiritual, Él era místico en el sentido de que es como si fuera un fantasma y así lo pude experimentar. Cuando nosotros leemos el compendio de las Escrituras, vamos a entender que muchos compartieron con Él, pero cuando hablamos de la resurrección, la Escritura nos dice que más de 500 personas
pudieron testificar. Y entonces salen aquellos que quieren hablar otra cosa diferente y confundir. No, están siguiendo un Cristo, eso ni siquiera existió. Eso es una fábula, eso es una mentira. Y los corazones atraídos por el mundo fácilmente se deslizan por el mundo y nunca podrán experimentar el verdadero gozo. ¿Por qué? Porque realmente no se disponen para escuchar el Evangelio, sino que escuchan lo que quieren escuchar. Pero ¿sabes qué? Cristo no es una fábula, Cristo es el Salvador. Y Él puede liberarte de la oscuridad. Él puede hacerlo. Decía al principio, cuando nos presentan el Evangelio, Dios es santo, con Dios no se juega. Todos tenemos que rendir cuentas ante Dios, todos, con Él no se juega, Dios es santo. ¿Cuáles son las consecuencias de no comprender ello? Una vida apartada por la eternidad de Dios, el infierno. Pero Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, envió a Cristo para salvarnos. Entonces, cuando nosotros somos expuestos al Evangelio, aún los creyentes, somos convencidos de pecado. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, muchas veces nuestras agendas no nos dan para poder compartir con los hermanos. Muchas veces nuestras agendas no nos dan para poder anunciar el Evangelio. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Cristo. Así que solamente una persona puede experimentar el gozo en Cristo. No es lo temporal, es la vida eterna en Cristo. Así que habría un llamado. No pienses en lo temporal. Lo temporal conoces, es algo ligero, rápido, pasajero. Lo experimentas y ya pasó. Pero en Cristo tienes vida eterna y tu gozo es un gozo en acción que permanece. Esa vida eterna solo está en Cristo. Arrepentirse y creer en Cristo. Pero bueno, también hay desafíos para nosotros los creyentes, para el cristiano, y es: ¿cómo estás caminando en ese gozo? ¿Cómo estás caminando en ese gozo? Y a través de las acciones, lo vivido que nos presenta este pasaje, ¿no? Que es comunicar a Cristo y tener comunión con los hermanos. Si ves que la carta es desafiante, porque pudiéramos decir, todos los que están acá creen en Cristo, ok, todos sí, Cristo, Señor y Salvador, ok. ¿Y las evidencias? Bueno, las evidencias. Bueno, la vida cristiana es una vida de perseverancia. Bueno, entonces para aquel que puede sentirse desalentado con lo que estoy diciendo es, vamos adelante porque vamos perseverando. Pero aquel que escucha no hace nada, no le parece nada, no está atento de nada. Oh, qué peligro y qué dolor. Ahora, solamente Dios conoce tu corazón. Solamente Dios conoce tu corazón. Pero aquel que está en Cristo, entonces, ¿qué hace? Bueno, el Espíritu Santo lo convence de pecado para poder corregir, para poder actuar, para poder seguir adelante. Y lo que hace es clamar misericordia y correr a Cristo.
Eso hacemos los creyentes. Clamar misericordia y correr a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra mirada esté en Cristo y no en lo temporal. Para que nuestra mirada esté en Cristo y no en el problema. Para que nuestra mirada esté en Cristo y no en la reacción de las personas. Para que nuestra mirada esté en Cristo y no en lo que ofrece el mundo. Para que nuestra mirada esté en Cristo y así pueda tener comunión con los hermanos. Para que nuestra mirada esté en Cristo y así pueda gozarme o gozarnos anunciando el Evangelio. Teniendo la mirada en Cristo, experimentamos el gozo del cristiano. De lo contrario, entonces, ¿qué ocurre? Pues una carga, una obligación. Y de eso no se trata. El Evangelio, la gracia, no es una carga que tú no puedes soportar, no puedes llevar, no. Eso es un mal entendimiento del Evangelio. El Evangelio, por el contrario, anunciarlo produce gozo. Vivirlo es el gozo del Señor en nuestra vida. Entonces, no es una carga, no es una obligación. Realmente el Evangelio es algo que en nuestra vida lo que hace es llevar fruto. Permíteme recordarte lo siguiente. Cristo en amor bajó a la tierra a servir a pecadores. Se humilló por amor para dar su vida por pecadores. Sin Cristo no hay esperanza, no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer? Mirar en amor al perdido para compartirle el Evangelio. Si el Señor lo salva, gozarnos con Él y tener comunión con Él. Todo eso lo hacemos por el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. No dejes que el descontento, la murmuración amargue tu vida. Más bien permite que la luz de Cristo brille en tu vida con el gozo de la salvación. En Cristo hay gozo, en Cristo hay salvación. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué estás viviendo en este momento? Unos tienen situaciones difíciles, otros podrían decir más difíciles, otros podrían decir no son difíciles, pastor, son supremamente complicadas. Otros podrían decir sí, pastor, ni siquiera le cuento porque nos ponemos a llorar juntos. Y no conoce realmente, por más que quiera contarle, no conoce toda la historia completa de mi situación. Pero, ¿sabes qué? Yo te diría lo siguiente, algo muy concreto. Cristo es la fuente del verdadero gozo. Mira a Cristo. Algo concreto. Mira a Cristo. Y si hay convicción de pecado que ha traído el Espíritu Santo, pues ¿qué debes hacer? Arrepentirte y correr a Cristo, porque este pasaje nos enseña que es un gozo hablar del Señor a los demás. Es un gozo. Y uno diría, es un gozo, un privilegio, una responsabilidad, un mandato. Ok, pero todo eso condensado hace que nuestro corazón esté activo en amor al Señor, y eso siempre nos hace recordar el amor del Señor. Muchos escuchan, pocos realmente pueden atender el Evangelio, pero ¿eso será motivo de desánimo? No, la obra es de Dios.
Los que estamos acá podríamos decir ello. ¿En qué sentido? En el sentido de que posiblemente muchos, su corazón estaba tan duro, pero alguien insistió con nosotros. Alguien nos dijo algo. Y si no fuese alguien, otro apareció. Y otro apareció. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Todo eso que pensábamos, oh, esos cristianitos, oh, qué fastidio, qué cansancio. Hoy estamos hablando de Cristo, de su grandeza, de su majestad, de su poder. Él es el único que puede salvar. Pero ahora nos gozamos en la comunión unos con otros, porque somos hermanos, tenemos la misma identidad. Y es algo muy bonito que tú puedes experimentar cuando vas a otra ciudad, cuando vas a otro país, cuando vas a otra región y vas a una iglesia donde está anclada en la verdad y ves hermanos, disfrutas con ellos. ¡Qué hermoso! Entonces uno diría, no, porque ellos son de otra clase, de otra condición, de otra cultura. No, nos une Cristo y podemos gozarnos en esa comunión, por ejemplo, en el día del Señor, gozarnos en esa comunión. Gloria a Dios. Pero recuerda, tu mirada debe estar en Cristo. Cristo es la fuente verdadera de gozo. Meditemos en todo esto, reflexionemos en todo esto, lloremos.